Muy buenas gente, bienvenidos un día más aquí al canal, bienvenidos a un videito en el que vengo a hablaros de las staples, ¿vale? Para los que no sepáis lo que son las staples, porque sois nuevos en los TCGs o porque simplemente no conocíais el tecnicismo, se trata de las cartas que son mejores en términos genéricos, ¿vale? Las staples suelen ser cartas que ya sea en su propio color o ya sea en términos generales, si es que no tienes limitación a la hora de construir los mazos, las staples son cartas que se pueden llevar en casi cualquier mazo donde se puedan llevar, ¿vale? Más bien que vas a querer llevarlas en casi cualquier mazo que pueda llevarlas, ¿vale? Así que he querido incluir cartas de todos los colores, por supuesto, y además he querido incluir cartas de rarezas variadas. Sí que es verdad que cuanto nos vamos a rarezas más altas, nos vamos a cartas mucho más potentes, pero lo que pasa es que normalmente esas cartas más potentes suelen estar cerradas o suelen tener condiciones que hacen que no sean tan jugables. Por ejemplo, ¿vale? Yo os pongo el ejemplo de esta carta que luego explicaré. Es un coste 6. Esta carta es muy buena, pero no la vamos a querer llevar en todos los mazos rojos, porque muchos mazos rojos se centran en ser súper agresivos y no van a querer llegar a ese turno de 6 energías. O en el turno de 6 energías, si llegan, van a preferir spamearte la mesa con muchos personajes más pequeños antes que spamearte un solo personaje. Así que, por eso, yo voy a intentar explicar brevemente cada carta y más o menos el contexto, ¿vale? El tipo de mazos en los que se suele utilizar. Así que no me enrollo más, empezamos. La primera carta es este It's Over de aquí, es un coste 2, una extra card que tiene un Activate Main. Si tienes una carta de 30.000 de poder o más en la mesa, eliges todas las Battle Cards del enemigo de 25.000 o menos y les haces KO. Esta carta es buenísima en los mazos de control por poder, ¿vale? De color rojo, porque básicamente tenemos dos cosas. En primer lugar, la condición no es difícil de conseguir. Tenemos cartas que ya bufan a otras cartas o cartas que se bufan a sí mismas para llegar a esos 30.000 de poder que necesitamos como condición para poder jugar la carta. Y luego la segunda cosa muy buena de esta carta es que elimina todos los 25.000 o más, ¿vale? Perdón, o menos, pero tenemos herramientas en rojo que nos permiten bajar el poder de las cartas, con lo cual esta carta no va a limpiar todos los 25.000 o menos, va a limpiar los 25.000 o menos, va a pillar algún 30, algún 35 por el camino, porque vamos primero a bajar el poder. Y aunque no bajemos el poder y bajemos esta carta a pelo y limpiemos los 25, si pillamos 3-4 cartas del rival, por 2 estamos limpiando 3-4 cartas del rival, que 25.000 de poder o menos no es precisamente cartas pequeñitas, ¿vale? Así que esta carta me parece muy buena. Para mí un par de copias son prácticamente imprescindibles en todos los mazos de control por poder de color rojo, si no es que tienen, ¿cómo decirlo?, elecciones más específicas de ese mazo. Por ejemplo, Cell no jugaba esta carta a pesar de que controlaba por poder, porque básicamente tenías su propio evento, ¿vale? Entonces, por esto no llevaba el It's Over, pero es una herramienta que puedes llevar en, repito, cualquier mazo de control por poder de color rojo. La siguiente carta es esta Secret de aquí, este Son Goku de coste 6, 40.000 de poder. On play tiene una habilidad que durante el siguiente turno del oponente vamos a negar el próximo daño que recibamos. Esta habilidad es buenísima, estamos negando un daño, ¿vale? Y la siguiente habilidad es que When Attacking, que aquí es donde viene, o sea, las dos habilidades son muy tochas, pero es que esta a mí me parece especialmente burra. Eliges todas las Battle Cards del oponente y les haces menos 20.000 por el turno. Esta habilidad es increíble, o sea, contra mazos de spam barres la mesa, contra mazos un poquito más tochos le vas a dejar todo tiritando y te vas a llevar por el medio los blockers pequeñitos, los cantrips, todo. O sea, esta habilidad me parece brutal. Y encima, como ya digo, el on play es que niegas el siguiente daño que recibas durante el siguiente turno del oponente. Esta carta es muy buena, pero ¿qué es lo que pasa? Que únicamente se puede llevar en mazos rojos de control de poder de nuevo, ¿vale? Igual que el It's Over, y que sobre todo quieran alargar la partida un poquito, que sean más controleros. El color rojo tiene como dos ramificaciones, por así decirlo, que son la agresiva y la de control por poder. Esta carta sería para la ramificación de control por poder, porque los mazos agresivos normalmente o no llegan a 6 energías, o si llegan a 6 energías prefieren spamearte la mesa con muchos personajes más pequeñitos antes que jugarte una carta más grande. La siguiente carta es este Son Goku Mini Daima de aquí. Aquí es cuando verdaderamente hablo de una staple como tal, de una carta que va a ser esencial en todos los mazos rojos. Esta carta la podéis llevar en prácticamente el 99% de mazos rojos. O sea, Cell la lleva, Jiren la lleva, Bills la lleva, el Gohan rojo de FB08 la lleva. Todos los mazos la llevan, ¿vale? Porque esta carta es buenísima, es un 2 20.000, 10.000 de combo, que on play te picas una vida obligatoriamente, ¿vale? Es un pica vidas, pero es que tiene una permanente que si tu líder está en Awaken, esta carta recibe más 10.000 de poder. Esta carta es un 30.000, es un 2, 30.000, 10.000 de poder, o sea, es buenísima. Si conseguimos bajarla antes de que nos queden 4 vidas, ¿vale?
esta carta nos va a picar vida, o sea que nos va a acelerar el Awaken, y una vez tengamos el Awaken hecho, esto va a ser un 30.000, o sea, la carta es buenísima por stats, pero es que además, como el picarte la vida es obligatorio, si luego más tarde no quieres picarte la vida, no quieres jugar esta carta porque te quedan poquitas vidas, o porque te queda una y si la juegas te mueres, esta carta en mano es un 10.000 de combo, o sea, es buenísima, y además tiene el trait de Saiyan, con lo cual es buscable con un montón de buscadores, tiene Son Goku, tiene Son en el nombre, con lo cual es buscable con los buscadores nuevos de FB08 y demás, así que esta carta me parece buenísima. Y antes de continuar, se me ha olvidado mencionar una cosa durante la introducción, pero bueno, espero que hayáis llegado hasta este punto del vídeo. Quería mencionar que únicamente voy a hablar de cartas que no sean de FB08 porque ya tengo un vídeo en el canal, si no lo habéis visto pasad a verlo, en el que hablo concretamente de las mejores cartas de FB08, las staples, ¿vale? De esa colección, así que si no lo habéis visto os lo recomiendo un montón, es un vídeo que creo que quedó genial y aquí, debido a eso, pues no voy a hablar otra vez de las mismas cartas porque si no se queda el vídeo muy largo y además me vuelvo repetitivo. La siguiente carta de la que voy a hablar es este Androide 16 de aquí, esta carta es buenísima y su precio lo demostraba, esta carta ha llegado a estar a 10 pavetes la unidad y ha hecho buyout en Car Market más de una vez, con lo cual ya los números hablan por sí solos. Esta carta es un 3, 20.000 de poder, 10.000 de combo, stats normales, que when KO'd eliges una Opponent Battle Card y le das menos 20.000 por el turno, ¿vale? La habilidad es muy buena, pero lo que es mejor todavía es que tiene un Activate Main que te permite activar la habilidad para matarse a sí mismo, ¿vale? Activate Main, matas a esta carta a la Battle Area y robas una carta, con lo cual el efecto del when KO'd lo activa solo, ¿vale? No necesitas que el rival le pegue a esta carta para activar el when KO'd, así que a efectos prácticos esta carta siempre va a ser un juego por 3 esta carta, te pego de 20, luego hago el Activate Main, robo una carta, con lo cual no pierdo carta en mano y le bajo 20.000 de poder a una carta del rival, así que esta carta es buenísima y entra en prácticamente todos los mazos rojos porque es increíble. Y ya por último, la última carta que quería mencionar para el color rojo es esta Caulifla de aquí, coste 2, 20.000 de poder, 5.000 de combo, es un crítico y on play te picas una vida, no obligatoriamente, ¿vale? Esta carta es sencillota, pero me parece que es muy buena, muchos mazos la llevan, ¿vale? Ahora, por ejemplo, pues sí que es verdad que hay mazos que no, porque tienen mejores opciones. El Gohan, por ejemplo, tiene mejores opciones. Aún así he visto listas que la llevan, pero me parece que es una carta muy buena, que es obligatoria tenerla en la biblioteca porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta. Y de estas cartas hay equivalentes en prácticamente todos los colores, que para mí son obligatorios en la biblioteca de cualquier persona, para todos los colores, porque juegues el color que juegues, este tipo de cartas me parecen buenísimas. Empezamos ahora con el color azul. Este Vegeta de aquí es un 2, 20.000 de poder, 5.000 de combo. When attacking te picas hasta una vida y después pones las 3 cartas del top del deck en el drop, ¿vale? Esta carta es muy muy buena. Si vais a jugar el Goku Ultra Instinto, esta carta me parece que es prácticamente obligatoria. Todavía no sabemos todas las cartas del arquetipo, obviamente, y a lo mejor tiene algo que haga lo mismo pero mejor, o que haga lo mismo pero tenga el trait y sea buscable, ¿vale? El de Tournament of Power. Entonces, de momento yo esta carta la compraría por si acaso. De todas maneras, es una uncommon, me refiero. Digo comprarla por si acaso por tenerla, no porque vaya a subir de precio o lo que sea, ¿vale? De hecho, yo he puesto la versión de Tournament Pack, pero la versión normal, lo dicho, 2 céntimos. Además tiene reprint en la manga Booster 2. Esta carta no se va a agotar jamás de los jamases, pero lo dicho, yo siempre la tendría en la biblioteca. Así que carta normalita, carta súper sencillota, pero muy muy buena. Una cosa que me ha pasado con el color azul, ¿vale? Que quería mencionarla, es que no hay cartas staples prácticamente. Ahora mismo el color azul me parece el peor con diferencia, y es justamente por esto, porque tienes arquetipos muy buenos, ¿vale? Tienes mazos que han sido meta, tienes Omega Shenron, por ejemplo, tienes el Gotenks, tienes Caulifla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos esos mazos funcionan con su propio engine, ¿vale? Con su propio core, y no salen de su core, apenas llevan un par de cartitas de fuera como para complementar alguna cosa, pero son mazos que funcionan con su core estrictamente, y ese es el problema, que el color azul no es un buen color, ¿vale? O es el peor de los colores ahora mismo, porque básicamente no tienes cartas genéricas en el mazo que te permitan jugar cualquier líder de color azul, sino que únicamente puedes jugar los que tengan buenos cores cerrados a ese líder. Así que pequeña cosa que quería mencionar, porque en el color azul no tengo cartas que sean tan buenas. La siguiente carta es este Zenosama de aquí, coste 6, 20.000 de poder, 10.000 de combo, stats horribles, pero lo importante de esta carta es el on play. Eliges todas las battle cards en la battle area, ¿vale? En todas las battle areas, perdón, que me trabo, incluyendo, o sea, tanto las tuyas como las del rival, y las mandas al bottom del deck, a excepción de esta carta, de sí misma, ¿vale? Esta carta limpia las 2 mesas y te quedas tan ancho. Si tienes la mesa vacía, juegas esto, limpias la mesa, fuera. Si te ves abrumado por un mazo de color verde, por ejemplo, que te ha jugado
haciendo ya 3 pinos del tirón, juegas esto, los mandas al bottom del deck y te olvidas, ¿vale? La siguiente carta es este Gallic Gun de aquí, es un coste 1 que tiene un Activate Battle. Eliges a tu líder o una Battle Card y tiene más 15.000 de poder por la batalla. Después, si tienes 7 o menos en la mano, robas una carta. Carta muy sencillota, ¿vale? Es típico counter de... O sea, típico Activate Battle de gano más X de poder, robo una y fuera, ¿vale? La carta muy sencillota, pero creo que es una carta que tenía que mencionarla porque se llevan bastantes mazos azules en 1 o 2 copias normalmente. La siguiente carta es esta SR de aquí, que me parece buenísima para todo lo que sea azul agro, por así decirlo. Todo lo que sea azul tirando a un poquito más de estilo agresivo y demás, tiene que llevar esta carta para que no te estaleen, o si el meta es, por ejemplo, muy dominado por el color amarillo, esta carta es obligatoria para poder hacerte el Awaken. Es un 1, 5.000 de poder, 5.000 de combo, que a un play te añades hasta 2 vidas a la mano. Después el auto pues es si tienes 7 o menos en mano y una Battle Card del oponente es de vuelta a la mano por una skill, robas una carta. Un poquito flojo, ¿vale? El once per turn es como una habilidad que prácticamente no la vas a usar en los mazos en los que lleves Mei, pero se lleva únicamente por el on play, ¿vale? Porque te picas hasta 2 vidas. Esta carta, si juegas un mazo azul agresivo o si el meta es muy de estalear, es buenísima porque vas a evitar que te estaleen y vas a conseguir hacer el Awaken cuando lo necesites. Ya por último, lo mismo que la Caulifla en rojo, esta carta, ¿vale? Es exactamente igual que la Caulifla, pero de color azul. Empezamos ahora con el color amarillo y la primera carta que tenemos es este Frieza de aquí. Es una carta súper sencilla, pero que se llevan el 99% de los mazos amarillos. Es un coste 1, 10.000 de poder, 10.000 de combo, que on play eliges una Battle Card del oponente y la switcheas a Res Mode. Ya está, solo eso. Switcheas cualquier cosa a Res Mode, cualquier cosa, ¿vale? Esto es una guarrería, no sé en qué momento se les ocurrió que era buena idea, pero es que además hay 2 cartas iguales, que no la pongo en el vídeo porque es la misma carta, pero hay un Majin Buu que es la misma carta, ¿vale? Solo cambian los traits y hace lo mismo, todo igual, stats iguales, todo igual, pero cambian los traits a los que tengan Majin Buu, que ahora serán Majin y alguno más, creo que solo es Majin, pero bueno, eso. Esta carta genérica, coste 1, es que se llevan todo lo amarillo. La siguiente carta es este Janemba de aquí, es un 3, 25.000 de poder, 5.000 de combo, on play te picas hasta una vida y después switcheas una carta de tu energía a Active Mode y una carta en la Opponent Battle Area a Res Mode. Esta carta es súper buena porque te ayuda a que no te estaleen y te ayuda a estalear al rival porque le vas a restear alguna cosa para pegar con el líder ahí, por ejemplo, robar la cartita del buen attacking del líder y no darle esa vida al rival, ¿vale? Como veis en amarillo tenemos staples que son muy buenas, ¿vale? O sea, en rojo tenemos staples buenas, en azul no tenemos prácticamente staples, en amarillo tienes staples tan buenas que se llevan en... O sea, todas las que os voy a enseñar se llevan en casi todos los mazos amarillos. La siguiente carta es este Son Goku de aquí, ¿vale? Es una SR, coste 4, 25.000 de poder, 10.000 de combo, on play y when attacking, congelas una carta del rival y esa carta no se puede switchear a Active Mode, ¿vale? No solo la dejas resteada, ¿vale? Sino que además la congelas como tal, no se puede activar con un efecto o con una extra, no puede girar la Active Mode de ninguna manera. Así que esta carta es muy pero que muy buena y además es un 10.000 de combo que siempre está bien tener en mano. La siguiente carta es esta Secret de aquí, es un Freezer, coste 4, 30.000 de poder, 0 de combo, tiene Barrier, no puedes seleccionarlo con ningún efecto, ¿vale? Y when attacking pagas 2, eliges una Res Mode Battle Card de 5 menos en la Opponent Battle Area y la mandas al drop, ya está, la eliminas. ¿Que tiene anti-KO? La eliminas. ¿Que tiene...? La eliminas, da igual, o sea, lo único que le afecta a esto es el anti-removal completo, como por ejemplo el del Omega Shenron SR de coste 5, pero todo lo demás lo puedes remover del campo. Bueno, y el Barrier también lo salva, ¿vale? Pero una carta muy, pero que muy buena. Final Explosion es la siguiente carta, es una extra de coste 3 que tiene un Active Main, switcheas todas las cartas de coste 3 o menos a Res Mode en la Battle Area del rival y después eliges 2 de coste 4 menos y les haces KO, ¿vale? Esta carta es increíble porque en un meta en el que los blockers son tan buenos gracias a esa presencia de Gohan, ¿no? Que le molestan muchísimo, esta carta se pasa por el forro todos esos blockers pequeñitos, los restea a todos y además le haces KO a 2 costes 4, o sea, esta carta es increíble, por 3 energías está súper bien, entra tanto en el turno de 3 como turnos posteriores, me parece muy pero que muy buena. Y ya para finalizar con el color amarillo tenemos este Buhan, ¿vale? Este Majin Buu Evil de aquí, coste 3, 25.000 de poder, 5.000 de combo, Active Main, le haces KO a una de tus propias cartas, robas una y si tu oponente tiene 6 o más en la mano, descarta una. ¿Por qué es tan buena esta carta? Porque el Active Main es cada
turno, ¿vale? Tenemos una vez por turno, vamos a hacer KO a una de nuestras propias cartas, que puede ser cualquier coste 1, por ejemplo. Jugamos un cantrip, robamos carta y activamos el efecto de esto para matar el cantrip, robamos otra carta y después el rival descarta una. Esto nos está generando una ventaja de 2 cartas en mano, prácticamente cada vez que lo hacemos con un cantrip. Así que muy buena carta. Yo os recomiendo que os hagáis playset con todas las cartas amarillas, así como con las rojas no todas son necesarias, depende de lo que vayáis a jugar. En amarillo os recomiendo que las compréis todas si vais a jugar amarillo, porque se llevan todas. ¿Cuántas copias? Pues de esta 4 obligatorio, 4 obligatorio, 4 obligatorio, 2, ¿vale? Entre 2 y 3 copias, 2, 3 copias y 4 obligatorio. Pasamos ahora con el color verde y empezamos con esta Secret Rare de aquí. Es un 7, 45.000 de poder, 0 de combo, doble strike, que tiene una permanente. Si estás a 2 o menos vidas y no tienes ningún Son Goku de coste 7 la bate del área, reduces el coste de esta carta en tu mano en 4, es decir, es un 3, 45.000 doble strike. Esta carta es increíble, entra en todos los mazos verde, tanto agro como de rampeo, y es que te ayuda a finalizar partidas con una facilidad que no tiene ninguna clase de sentido. La siguiente carta es esta common de aquí, creo que es la primera common que se cuela en las staples, pero es que es buenísima y sirve para todos los mazos verdes, tanto los agro como los midrange como los de rampeo. Esta carta es un coste 0 que tiene un Activate Battle, ponemos una energía en el drop y ganamos más 15.000 por la batalla. Estamos petándonos una energía, sacrificando una energía a cambio de recibir más 15.000. ¿Qué es lo que pasa? Que esta carta, tanto en ataque como en defensa, te va a salvar el culo muchas veces. O sea, la típica de tienes 2 cartas de estas en mano, te generas 30.000 de combo para finalizar partida, petándote 2 energías que no vas a necesitar porque ya acabas la partida ahí. Y lo mismo para defenderte en un último turno así desesperado que el rival se tira con todo. O sea, esta carta es buenísima, os la recomiendo por 4 sí o sí. La siguiente carta es esta rare de aquí, es un coste 1, 10.000 de poder, 10.000 de combo, tiene blocker y on play te picas una vida, obligatoriamente. Es una carta muy sencillota, picavidas de coste 1, siempre entran bien en todos, absolutamente todos los mazos, da igual del color que sean los picavidas de coste 1, pero es que esta además es blocker. Lo malo, te obliga a picarte la vida, pero para cuando no quieres jugarla porque ya estás con el Awaken hecho, por ejemplo, y no te quieres picar más vidas, es un 10.000 de combo en mano, así que está genial. La siguiente carta es este Napa de aquí, es un coste 3, 30.000 de poder, 0 de combo, on play eliges una de las dos siguientes opciones. La primera, te picas una vida y la mandas a la energía en res mode, obligatoriamente picarte una vida, ¿vale? O sea, la vida es lo que mandas a la energía. Y la segunda opción es, si no tienes un Vegeta en la battle, en ningún Vegeta battle card, esta carta no puede atacar por el turno. ¿Qué pasa, vale? ¿Por qué elegiríamos la segunda opción? Pues tiene un on play que es que básicamente es o te rampeas una picándote una vida o no puede atacar la carta, ¿vale? Entonces, pues bueno, para cuando quieras jugarla en turnos al principio para rampear, pues te rampea una carta de la vida, con lo cual te acelera el Awaken y te rampea una, o sea, está genial la carta. Y la segunda opción es que no puede atacar por si no te quieres picar la vida, pero es un 330.000 que por stats está muy, pero que muy bien. Y ya para finalizar con el color verde tenemos este Gohan Bestia de aquí, es un coste 8, 50.000 de poder, 5.000 de combo, on play te mandas 5 energías de... o sea, 5 energías al drop, ¿vale? Pueden ser no, deben ser resteadas. Por favor, no os mandéis energías activas con esto al drop. Eliges una battle card del oponente y la mandas al drop, sea del coste que sea, y da igual si está de pie o resteada, y después coges 5 energías, 5 cartas de coste 3 o más del drop y las mandas a la energía. A efectos prácticos esta carta lo que hace, ¿vale? Porque tiene un texto que es un poco rarete, pero bueno, tú lo que haces con esta carta es, la juegas por 8, petas un bicho del rival y te enderezas 5 energías. Es decir, te ha costado 3, has pagado 3 por un 50.000 de poder que además ha petado un bicho del rival, da igual el coste que sea. Esta carta es increíble, es buenísima, ha hecho buyout en Card Market, por cierto, así que si no la teníais, lo siento mucho, va a tocar pasar por caja de lo lindo, vais a tener que pagar 40-50 pavos por cada copia de esto, pero es que todos los mazos verdes de rampeo la necesitan sí o sí, y más con la salida del Gohan Bestia, que seguramente lleve 3 copias de esto mínimo, o sea, pero mínimo, a no ser que saquen una SR de Gohan Bestia que combe con los efectos que ya hemos visto, esta carta va a ser obligatoria por 3 o por 4, así que si tenéis intención de jugar verde de rampeo en general, compradla. Si tenéis intención de jugar el Gohan Bestia, compradla por 2, o sea, obligatoria. Y ya por último, para finalizar con el vídeo, vamos con las cartas de color negro. Empezamos con este Gogeta de aquí, que es un coste 6, 40.000 de poder, tiene una permanente que es, las cartas del oponente no pueden ser switcheadas a Active Mode por skills, ¿vale? Y después tiene un on-play que es, eliges una battle card del oponente y la pones en el drop, tal cual, o sea, la mandas al drop, fuera, ya está. Y después, si no tienes un Energy Marker, te generas un Energy Marker, ¿vale? Esta carta, a efectos
prácticos por generarte el marker te está costando 5 y es un 5 40.000 de poder que manda una battle card del oponente al drop y después además impide los efectos de restand, ¿vale? Los efectos para girarse a active mode las cartas del rival y es cartas en general, con lo cual esto se salta, por ejemplo, también evita que el rival pueda enderezarse energías con efectos con el color amarillo, por ejemplo, ¿vale? Sí que es verdad que, como comentaba, pues la última carta de verde, que es este Gohan de aquí, se lo salta porque no estás enderezando las energías, las estás mandando al drop y después te generas 5 energías nuevas. Así que, por ejemplo, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Pero esta carta es buenísima y un par de copias entran en cualquier mazo negro. La siguiente carta es este Ultimate Sparking, es un coste 1, es una extra con un Activate Battle que durante el turno del oponente le damos más 20.000 a la carta en batalla y después, si la hemos pagado con un Energy Marker, una carta del rival no puede atacar, ¿vale? Está bastante bien porque básicamente nos está salvando a efectos prácticos 2 golpes, pero es una carta que la puedes llevar en mazos que generen el marker. En mazos que no generen el marker con tanta facilidad es una carta que yo no llevaría, porque guardarte el marker toda la partida solo para esto es un poquito... Entonces, pues bueno, todos los mazos negros que generen marker con facilidad, esta carta entra, 1 o 2 copias 100%. Ya digo, esta carta te puede salvar partidas. La siguiente carta, y me parece la mejor carta del color negro, es esta Chi-Chi Childhood de aquí. Es un coste 1, 5.000 de poder, 10.000 de combo. On play te picas hasta una vida y después tiene un auto que es cuando la utilizas en combo desde la battle area, combas con una carta del drop. Es decir, esta carta de efectos prácticos es un coste 1 pica vida, ¿vale? Pero además, si la juegas, es un coste 1, ganas más 20.000 de combo, ¿vale? Porque siempre vamos a combar esta carta más un 10.000, obviamente, o un 5.000 si no tienes otra opción, pero bueno, siempre vas a querer combar un 10.000. Así que esta carta es paga 1, te picas una vida y después combas una del drop. ¿Qué es lo que pasa? Que esta carta para defenderse es la leche porque te estás generando 20.000 de combo y para atacar, para finiquitar partidas te está ganando una carta en mano más 20.000 de combo. O sea, buenísima, esta carta es buenísima y va a evitar que te staleen también porque te picas la vida. O sea, es que es increíble, esta carta me parece obligatoria en el color negro, compradla de verdad si vais a jugar negro, 4 copias de esto 100%, da igual lo que vayáis a jugar. La siguiente carta es esta Secret Rare de aquí, que es un coste 4, 30.000 de poder, buen attacking una vez por turno, si no tienes marker te generas un marker y al final del turno, si has removido un marker durante este turno, robas una, ¿vale? Esta carta básicamente es muy buena porque te va a estar haciendo que robes todos los turnos porque vas a querer gastar el marker normalmente y además te está generando ese marker que quieres gastar. O sea, la carta es muy buena por stats, un 4 30.000 cumple bastante buena. Sí que es verdad que antes se llevaba muchísimo, cada vez se está llevando menos porque salen cartas mejores y mejores y creo que a futuro se va a llevar menos. En el Gogeta Super Saiyan 4 probablemente ni se lleve, depende del soporte que saquen, así que es una carta que yo me compraría 2 copias si tenéis intención de jugar negro, pero el playset ya no lo veo obligatorio como os diría por ejemplo hace 3 meses. La siguiente carta es este 10 por Kamehameha, ¿vale? Es un coste 1 que tiene un active main, eliges una battle card del oponente de coste 2 o menos y le haces KO, o si la has pagado utilizando un energy marker le haces KO a 2 cartas de coste 3 o menos. Esta carta me parece súper buena y sobre todo ahora con tanto mazo agro, o sea, toca pelotas que te planta 50.000 bichos pequeñitos, esta carta es buenísima. Y ya para finiquitar el vídeo, me trabo ya porque tengo la boca sequísima de tanto hablar, tenemos este Bardock de coste 3, 20.000 de poder, 5.000 de combo, que tiene un auto una vez por turno, ¿vale? Tanto en tu turno como en el del rival, importante. Si utilizas una carta en combo mientras esta carta está en batalla, robas una y después la giras a Active Mode. En ataque esta carta va a pegar 2 veces, una de ellas combando sin perder mano. Y en defensa, si la dejas resteada y deciden pegarle aquí, combas, no pierdes la carta en combo y encima la enderezas para salvarla. La carta me parece muy buena, me parece que cada vez se está llevando más y más y entra en cualquier mazo negro, 2-3 copias perfectamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que os diría que es la menos staple de todas las que os he enseñado, ¿vale? Pero a mí es una carta que me gusta mucho, quería incluirla en el top y pues eso sería todo. Así que nada, gente, esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya molado, creo que ha quedado un vídeo bastante interesante. He intentado hacerlo lo más rápido posible porque eran muchas cartas de las que hablar, ¿vale? O sea, mirad a lo tonto, mirad todas las cartas que hemos visto. Y lo dicho, si tenéis alguna carta que mencionar en el top, por favor dejádmelo saber en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.